Bueno, vamos a ver cuántos compañeros tenemos. Vamos a empezar de una vez para tratar de terminar rápido el día de hoy. Relacionado a las instrucciones de los trabajos, posiblemente mañana les damos lo de Classroom para que suban su tarea. Me imagino que ya la terminaron, solo están esperando esa cuestión para poder subir su tarea. Vieron relacionado al tema, hacen una remembranza con lo que vimos el día lunes, y cabal nos cae como anillo al dedo el video del Tratado de Versalles. ¿Lo vieron? Sí, Lick. Bueno. Y entonces ahí, de una forma resumida, el Tratado de Versalles se deriva de la Primera Guerra Mundial, en donde se establece efectivamente las sanciones o las prohibiciones y las condiciones que le pusieron en su momento a Alemania, derivado a haber perdido esa Segunda Guerra Mundial frente a los aliados en ese entonces, y a partir de ahí, tomando como base eso, ahí se recuerdan que dentro de las instrucciones de los trabajos, y tenemos que prender la cámara, por favor, porque para tener una mejor convivencia, por favor, compañeros, ya estamos en el 10º semestre, ya somos unos profesionales todos. Entonces, por favor, la cámara prendida a todos, por favor. Buenas noches, Lick, gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a los que la aprendieron. Pues entonces, les decía que antes de ese Tratado de Versalles era muy difícil encontrar un solo tratado, convenio, pacto, declaración internacional entre estados, derivado a que en ese momento de la historia, todavía existían imperios o reinos o reinados en su momento que venían de la Edad Media, con relación a los imperios ya mencionamos. Pues y en los países de Europa. En los países de América, las declaraciones que había o documentos internacionales eran las actas de independencia o esos movimientos independentistas que existieron en toda la América Latina, incluyendo Guatemala. Posteriormente a eso, acá en la región centroamericana, en 1821, si ustedes saben la historia, que se crea la Unión de Repúblicas Centroamericanas, y posteriormente se dividen, y ustedes saben la historia que nos enseñan en los básicos. Pues entonces, prácticamente en ese momento de la historia no existían esos tratados y convenios internacionales como se ven ahora, y tenemos una amplia gama tratados que tienen el espíritu de poder unir a la comunidad internacional. Pero como les mencionaba anteriormente en la clase pasada, el objetivo de esos tratados es establecer o velar por el bienestar de la humanidad, y en especialmente cada uno de los individuos que están encabezados. Entonces, teniendo como base eso, ya nosotros venimos y empezamos a establecer que efectivamente hasta antes de ese Tratado de Versalles empieza una serie de convenios o intentos de poder unir a esa comunidad internacional. Y dentro de esos convenios, tratados o pactos, inicia con esa declaración del Tratado de Versalles. Y el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, Woodrow Wilson, solo voy a mencionar el apellido, mejor que no me sale el nombre, no lo puedo pronunciar. El presidente Wilson funda la Sociedad de Naciones, y dentro de esa sociedad existen 14 puntos que establece ese pacto o convenio, en donde se da, y el objetivo era con relación a la Primera Guerra Mundial. Todavía estamos en ese momento de la historia, 1919, en donde establece la liberación de los pueblos derivado de esa guerra, la justicia, una justicia para amigos y enemigos,
que participaban en esos conflictos bélicos. Y asimismo también en la fundación de la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones en ese momento. Entonces, ese es uno de los antecedentes primarios que tenemos hasta antes de 1946, en donde se funda o se establece la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, para llevar un sentido ordenado, lógico y cronológico, vamos a empezar a establecer qué pactos o qué convenios se existieron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1919, derivado de ese convenio que hace el presidente Wilson de los Estados Unidos, que es el primer antecedente para la creación de la Primera Guerra Mundial, también sale en el 28 de junio de 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones, el cual es fundado en 1920. ¿Y qué busca esas naciones? ¿O qué busca este pacto en ese momento? Pues ese pacto en su momento buscaba la unión de los países para establecer y realizar un consejo de seguridad a nivel mundial para evitar ese tipo de conflictos que se había dado de 1914 hasta 1918-19. Pero, como se menciona en ese tratado, ese tratado fue la preparación para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania definitivamente quedó, al ser vencida por los aliados, le imponen ese cuento de sanciones, para derivado de esa derrota que sufre en su momento. Entonces llega un señor que únicamente le crecía bigoteo aquí enfrente de la nariz y empieza a establecer que en su momento que Alemania no podía quedarse en ese estado, porque en el Segundo Reich, ¿qué quiere decir esto? En el imperio franco-alemán, en su momento únicamente existía esa derrota que había sufrido en su momento, pero fue preparándose por esas sanciones que le impusieron, tanto económicas, militares, sociales, culturales y todo lo que ustedes han investigado hasta el momento. Entonces, en ese momento después en 1920, en la Asamblea de las Naciones, el objetivo era el desarrollo, la cooperación, la preservación de la paz y la seguridad, y ese mismo convenio formaba 3 órganos, que era la Asamblea General, que estaba conformada de los países que en su momento realizaron esa asamblea. El Consejo de Seguridad no es el mismo que conocemos ahora actualmente, que está establecido en la Organización de Naciones Unidas. Pero en ese momento eran los países aliados. Ya ustedes también han investigado quiénes eran los países aliados en ese momento. Y posteriormente el órgano administrativo, que era la administración de esa asamblea. Posteriormente a esos, y en su momento, este señor, el presidente Wilson, ya no logra establecerse, ya no logra poder concretar o ver esa asamblea de las naciones porque fallece. Entonces, en su momento, derivado a ese movimiento también de autonomía de los pueblos, empieza aquella agitación internacional en donde a países se estaban liberando de los países conquistadores y creando su propia soberanía y su propio territorio. Entonces, en ese momento también, uno de los, digámoslo así, como uno de los proyectos o sueños del presidente Wilson era el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que era o que estaba basado o que tenía la intención de poder establecer esos crímenes que habían pasado en la Primera Guerra Mundial, sancionar, castigar, juzgar a esos criminales de guerra que en su momento que hicieron esas atrocidades en la Primera Guerra Mundial. Y el objetivo era crear un tribunal para poder juzgarlos, pero no se da. Después también viene, dentro de esa asamblea se crea la Oficina Internacional del Trabajo, como su nombre lo indica, era como una oficina que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores de la industria
ahí en ese momento. Recuérdense que en la década de los 20 empieza el auge industrial en todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Mientras en América Latina estábamos todavía tratando de poder independizarnos de esa colonia o de la dominación española en su momento. Pero entonces ya no logra, derivado de eso, en su momento, y empieza esa agitación política en los países de Europa Occidental, se deshace o se desarma esa Liga de Naciones. Es por ello que en ese momento era como que el primer antecedente para la ONU. Posteriormente a esto viene un pacto que se denomina el Pacto de No Agresión, lo cual en este caso era no, de una forma sintética, era no que en este pacto de agresión no atacarse entre países, porque ya se había determinado por cómo había iniciado la Primera Guerra Mundial. Por lo que sucede en Austria con el Imperio Austrohúngaro, y derivado de eso inicia ese conflicto bélico. Entonces, ese pacto de no agresión era no atacarse entre los países o tener un concepto de no crear vientos de guerra o crear guerra entre esos países. Asimismo, también cuando se daba si en algún momento se daba esa guerra, los países que no tenían intervención en el mismo se tenían que mantener neutros, ni apoyar a uno ni apoyar al otro. Asimismo, también se dio los pactos de no firmar tanto convenios de cooperación económica entre los países que creaban esos elementos de guerra o que estaban en guerra, en una guerra real, o tampoco firmar pactos políticos bélicos con otros países. Por ejemplo, digamos de que como es ahora en la actualidad, en donde existe una polarización mundial, en donde Rusia y Estados Unidos siempre han tenido ese conflicto hegemónico desde la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se da lo que se da en la Guerra Fría, la polarización del mundo, los países que apoyan tanto al bloque occidental como al bloque oriental, en este caso, el capitalismo y el comunismo. Entonces, había esa prohibición de no firmar esos convenios o tratados armamentistas entre esos países para no crear superpotencias bélicas, lo que tenemos actualmente. En su momento, en ese momento de la historia, en 1920, antes de que empezara a gobernar el partido nazi en Alemania, se estaba evitando todo esto, pero el partido nazi sí tenía una visión. No obedecer el Tratado de Versalles porque lo limitaba tanto militar, económica como culturalmente frente a todas las naciones de Europa, de Europa Occidental. Posteriormente se viene, entonces en este caso ya llevamos 3 convenios, 3 tratados, 3 declaraciones que surgen después del Tratado de Versalles. Recapitulando, tenemos el tratado del presidente Wilson, el Pacto de la Sociedad de Naciones, el Pacto de no agresión, y también tenemos en Francia el Pacto de en este caso es San James. Se considera como la primera etapa de la unión de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y en este caso, cuál era el objetivo principal de este pacto o de este convenio? Definir propósitos que llevaran a una victoria militar, porque fue firmado en 1941 en plena guerra, ya cuando en este caso la Alemania nazi ya había invadido los territorios rusos o la Rusia de Stalin. Esto quiere decir que todos esos países se unieron con el objeto de poder vencer a la Alemania nazi para que ya no se diera o que no se agrandara más el conflicto a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, ese es el cuarto convenio, 1941. Posteriormente, en plena guerra, también existe la Carta al Atlántico.
En este caso también se da por países que pertenecen a los aliados que estaban luchando en contra del eje, a las fuerzas del eje. ¿Quiénes formaban las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial? La Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperialista. Entonces, en este caso, esas tres naciones formaban las potencias del eje, ¿ya? Entonces, esta Carta del Atlántico, lo que no era un pacto, sino era como, tampoco era un tratado, sino que era una declaración que tenía por objetivo también vencer o tratar estrategias de conflicto, con estrategias bélicas para poder derrotar a estas potencias del eje. Entonces, en este caso, todo esto se da, en su primer momento se da el primer pacto que se da es el del presidente Wilson, en donde todavía es periodo post Primera Guerra Mundial. El pacto de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, también se da post Primera Guerra Mundial. El pacto de no agresión también es post Primera Guerra Mundial. 3 tratados después de la Primera Guerra Mundial. La Carta del Atlántico, en este caso, ya es un tratado que se da durante la Segunda Guerra Mundial. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tratados que se dan en la Primera Guerra Mundial? Post Primera Guerra Mundial. 1, 2, 3. ¿Cuáles son los tratados que se celebran, convenios, pactos, declaraciones que se celebran durante y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial? ¿Estamos bien ahí? ¿Llevamos ese orden lógico y cronológico? O, si no, regresamos. Nítidos. Sara Velázquez, cuénteme, Sara, no tiene prendida su cámara. Sí, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo con respecto a las preguntas que podría agregar en el examen? Que no le escuché bien, perdón. Perdón, no la escuché, tampoco la veo. ¿Me puede repetir? Hola, perdón, ¿me podría repetir respecto a lo que había comentado con los tratados, las preguntas que posiblemente podría agregar al parcial Bueno, para poder... sí, por ejemplo, en el examen yo les puedo poner, o sea, no van a venir esas así como se lo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, puede ser que en el examen yo venga y le pregunte cuáles son los tratados post Primera Guerra Mundial que se dan y el nombre de ellos, o en qué año fueron fundados o en qué año fueron establecidos dichos tratados. Y posteriormente, ya durante la Segunda Guerra Mundial, se da la declaración, empieza con la declaración del Pacto de San James, en donde es como la primera etapa de las Naciones Unidas. ¿Por qué la primera etapa? Porque ya los países aliados, en este caso las 3 potencias, Estados Unidos, la Gran Bretaña y Rusia, ya estaban viendo que todos los países en una eventual victoria, porque estábamos en 1941, en ese era el momento más cruento de la Segunda Guerra Mundial, en donde esos países ya trataban de poder establecer una sociedad de naciones en la cual se podía unir a todas las mismas y evitar esos conflictos. Si se dan cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, ya los conflictos internacionales ya son aislados. Estuvo a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. ¿Han escuchado ustedes esa? Bueno, no es historia, sino que es parte del curso de Derecho Internacional 1, en donde se establece que derivado de la Guerra Fría y esa polarización del mundo que se estaba dando en ese momento, cuando, ¿cómo se llama el presidente que mataron en Estados Unidos? Kennedy era presidente,
contra Nikita Khrushchev de la Unión Soviética. Había un avión B-2 que andaba espiando la Unión Soviética. Cuando se dan cuenta los rusos, lo derriban y efectivamente se dan cuenta de que los estaban espiando. Entonces, como respuesta, viene la Unión Soviética, hace un convenio con Cuba e instala misiles para poder bombardear Estados Unidos. Imagínense qué distancia hay de Cuba para Estados Unidos, no menos de ¿qué? No sé cuántos kilómetros, 30, 40 kilómetros entre los dos países. Entonces, en ese momento ya nos saltamos a la Guerra Fría, regresemos a la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Cómo es que se da la polarización del mundo y cómo es que el mundo se divide y se empiezan, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la invasión a Afganistán, la división de Corea y todas las revoluciones que se dieron en América Latina? Entonces, íbamos por la declaración de St. James, la Carta del Atlántico, que era una declaración para el pacto. No era ni tratado ni pacto de declaración. ¿Recuerdan eso en derecho internacional público? La diferencia entre un pacto, un tratado y una declaración. Gracias, Ligia. Dice, son 60 millas náuticas entre Cuba y Estados Unidos, en la costa de Florida, creo que se llama ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, en 1942, entonces, otra pregunta de examen que puede ser, ¿cuál es la primera etapa de la organización o de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas? La declaración del Pacto de St. James en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Posteriormente viene la Declaración de Washington. Entonces, también un año después, 1942, ya todos los países aliados que estaban en contra de esas potencias del eje y sus países satélites que estaban a favor de esas potencias, fue preparado por Estados Unidos también con la visión de preparar a las Naciones Unidas. Y fue firmado por 26 países. Y hay un listado de países que firmaron en ese momento, en donde están Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, en ese momento era Holanda, Bélgica, países, por ejemplo, como Egipto, Marruecos, que habían sido invadidos por la Alemania nazi en esa campaña de 1942 por medio de los Africa Corps, que invadieron África. Entonces ya se estaban apoderando de esa región en ese momento de la historia. ¿Qué era otro objetivo de esa declaración de Washington? Instaurar la paz, porque la guerra estaba totalmente desarrollada a nivel mundial. Todo el mundo estaba alerta de que podía ser invadido, podía ser atacado por cualquiera de las potencias, de los dos bandos, tanto de los aliados como los del eje. Y favorecer el desarrollo económico, porque acuérdense que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, toda Europa queda devastada, o más del 95% de Europa queda devastada. Algunos países no fueron tocados por este conflicto, pero a raíz de esto viene por parte de Estados Unidos el Plan Marshall, que es, en este caso, el plan para poder restaurar económicamente a Alemania y toda la Europa occidental, en donde posteriormente acá, derivado de eso, se crea la OTAN, derivado a ese apoyo económico que le da Estados Unidos a Europa, tanto económico como militar. Y es por ello que la Europa occidental empieza a crearse o armarse militarmente con el objetivo de cuidarse de ¿quién? ¿Alguien que se le ocurra? De Rusia. Exacto. Entonces, porque tanto Estados Unidos como Rusia sabían de que en su momento
cualquiera de los dos podía tener esa hegemonía mundial. Y es por eso que se da la Guerra Fría después cuando se inicia la construcción o la división de Alemania y la construcción del muro de Berlín. Posteriormente viene la conferencia en Moscú en 1943, un año después, todavía en plena guerra, donde ya se había, en este caso, en Moscú, en ese momento de la historia, ya la Alemania nazi había perdido parte del territorio de Rusia que había conquistado en su momento, y la batalla de Stalingrado ya había sido, ya se había llevado a cabo la batalla de Stalingrado, y Rusia ya había recuperado ese territorio. Entonces, al hacerse la retirada de la Alemania nazi, empieza la recuperación de terrenos por parte de Rusia para llegar hasta Berlín. Posteriormente se da la conferencia de Teherán. Dice Carlos Manuel Álvarez que era la antigua Unión Soviética. Sí, le decimos Rusia para evitar acortarnos la palabra completa. Entonces, posteriormente viene la conferencia de Teherán en Irán, en donde asistieron también los tres grandes que le denomina la historia, a Churchill, a Joseph Stalin y a Franklin Delano Roosevelt. Y en este pasaje de la historia, o en esta parte de esa línea de tiempo, no invitan a Francia. ¿Por qué? Porque en ese momento ya había sido el desembarque de Normandía, o el famoso día D, en donde los aliados aterrizan o desembarcan en las playas de Francia para poder contrarrestar y desocupar a la Alemania de Francia. Pero en ese momento de la historia, Francia no es invitada a esta conferencia. Entonces, pero por cuestiones tácticas, pero obviamente el general de Gaulle, digamos que se enoja, ¿verdad? Veámoslo en esas palabras, se enoja de no la invitación por parte de los aliados, derivado a que no se podía en ese momento poder convocarlo. Y posteriormente, en 1940, eso fue en 1944. Posteriormente, también en ese mismo año, pero ya a finales de año, ya en invierno de 1944, se da la conferencia de Dumbarton o Ask. En este caso, a finales, en octubre del 44, lo firman las grandes naciones, en este caso, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, que esa conferencia le denomina como la precursora de las Naciones Unidas. ¿Qué diferencia hay entre la precursora y la primera etapa? ¿Se recuerdan desde que les mencioné vayan a sus anotaciones y vean aquí a cuál se le denomina la primera etapa para la conformación de las Naciones Unidas? Al Pacto de Saint James. Sí, así es, Rocío. Muchas gracias. Entonces, esa es la primera etapa al Pacto de Saint James. A la conferencia en Dumbarton, en octubre de 1944, se le denomina la precursora de la ONU. ¿Por qué? Porque aquí ya se estaba preparando todas las naciones aliadas, porque ya miraban, ya la Alemania nazi estaba perdiendo mucho territorio, y Estados Unidos y la Gran Bretaña venían por el oeste o el occidente, y Rusia por el este. Entonces ya en 1944, estábamos a octubre, noviembre, diciembre, a 6 meses de que concluyera la campaña de los aliados frente a Alemania y conquistar Berlín en ese momento. Entonces ellos ya estaban preparando el escenario tanto en la repartición de Alemania o la división de Alemania en cuatro partes, y la creación de las Naciones Unidas. Entonces en esta conferencia se da una serie de disposiciones que tienen como objetivo la creación de esa organización que hasta el día de hoy está vigente. ¿Estamos bien ahí?
Cuénteme, Rocío. Disculpe, licenciado, solo, ¿cómo dijo que se llamaba esta conferencia? Que no le copié bien el nombre. Esta se llama Dumbarton OASK. Gracias, licenciado. Bueno, todas esas conferencias ya fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recapitulemos. Para que ustedes hagan su línea de tiempo, las tres primeras son post Primera Guerra Mundial. Las que les mencioné a partir de la Carta del Atlántico son durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo licenciado, disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Es que no pude apuntar o escucharle donde usted menciona en la conferencia donde asistieron Stanley y Franklin y otro personaje, pero no sé cómo se llamaba la conferencia, no lo escuché bien. Conferencia Teherán. Federán. Teherán, la capital de, ¿cómo se llama? De Irán. ¿Y qué otro personaje asiste? Porque usted mencionó Stanley y Franklin, ¿y qué otro personaje? Y Churchill. Y Winston Churchill. Los tres grandes. De hecho, busquen ahí si tienen computadora, búsquenlo como los tres grandes. Los tres grandes del anime, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está la foto. Por esa foto es que le denominan a ellos los tres grandes. ¿Ya la vieron? Ya la vi. Pues entonces, a ellos la historia, esa es la conferencia de Yalta que ahorita la vamos a ver. Que lo hacen en Crimea. Bueno, entonces esa foto fue tomada en esa conferencia de Yalta. Pero entonces les explicaba que la conferencia en Dumbarton Oas fue en 1944, precursora de la ONU, porque ya se avisaban vientos de derrota de la Alemania nazi, igualmente que la Italia fascista y el Japón imperialista. Entonces, derivado de esa situación, sigue la Segunda Guerra Mundial y en mayo de 1945 llega en Rusia a Berlín y logran tomar el Parlamento en su momento, y la famosa foto donde donde soldados rusos están encima del Reichstag y levantan la bandera o colocan la bandera de Rusia sobre el Reichstag, que era el parlamento alemán, donde se concentraba el poder del partido nazi y de Adolfo Hitler en su momento. Entonces, en 1945, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses después, en 1945 ya les había gustado a los tres grandes estarse reuniendo. Se reúnen en Crimea, región de Rusia, y en la conferencia en la región de Yalta. En la conferencia de Yalta ya nuevamente se juntan los tres personajes que ustedes miran en la fotografía, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, y ya están seguros sobre la derrota de la Alemania nazi. Empiezan a hablar sobre la reconstrucción de Europa, fortalecer la democracia, porque los tres países que conformaban las potencias del eje, como su nombre lo indica, a pesar de que la Alemania nazi o que Hitler había sido electo democráticamente, se convierte en un estado o gobierno totalitario, en la cual, al igual que la Italia fascista y no digamos el imperio de Japón, ¿verdad? Entonces, en este caso era fortalecer
la democracia en todos los países y que todos los países tuvieran esa misma línea de la elección de autoridades o de gobierno. Y la derrota de los tres países que ya les mencioné. Y al final, vean cómo es la antesala a esto, por eso les decía que esto lleva un orden lógico y cronológico. Al final de esto, ya cuando ya dijeron, bien, bueno, muchas gracias por haber venido, la democracia, la construcción de Europa, la derrota, bla, 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 entre ellos. Pero antes de que se nos olvide, los convocamos en abril de 1945 a realizar la conferencia de San Francisco en Estados Unidos. En este caso, ya casi al final de la guerra se vuelven a reunir, pero en este caso ya solo 47 países, en su momento 47 países aliados o 47 países que estaban participando con los países de los aliados. Esto quiere decir que esos 47 países empiezan a conformar la Organización de Naciones Unidas. Y es la conferencia más grande que se da hasta el momento, o que se tiene rastros de ese movimiento, porque asisten más de 5,000 asistentes entre representantes de estados, no miembros, sino que así como que voy a ir a ver qué están haciendo aquí, o voy a ir a ver qué está pasando en esa conferencia. Entonces, entre periodistas, activistas, representantes diplomáticos de todos los países del mundo llegan ahí, pero solo 47 países están representados en ese momento. Entonces, pero no es ahí donde se forman las Naciones Unidas. No es ahí donde decimos, bueno, ya casi ganamos y formamos. No. En ese momento y los puntos a tratar en ese momento, a partir del 25 de abril, son los siguientes. Los acuerdos regionales, eso quiere decir acuerdos en Asia, acuerdos en África, acuerdos en Europa, en América, tanto en la región centroamericana como la región latinoamericana. La revisión de los tratados que se habían dado antes de esta conferencia de San Francisco. Y en ese momento revisan todos los antecedentes que se dieron en su momento. Entonces, también se da el veto del Consejo de Seguridad para formar ese Consejo de Seguridad de países permanentes y asimismo países temporales. Asimismo, también se establece o se analiza o se discute los territorios que están bajo fideicomiso por parte en ese momento todavía no estaba conformado, pero que iban a estar bajo la administración o el Consejo de Administración de las Naciones Unidas. Y la mayoría de países eran países africanos que estaban derivados de la Segunda Guerra Mundial y ese conflicto de la ocupación alemana sobre varios países, Holanda, Francia, Italia, que era parte del eje. Esas colonias africanas, obviamente por el estado de guerra real, ya no podían administrar o establecer el control sobre sus colonias en África. Entonces, esas colonias, como no tenían independencia todavía en ese momento, se quedaban sobre la administración de la ONU hasta que lograran conseguir su independencia. También se crea en ese momento el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Cuál era la jurisdicción de ellos para poder establecer ese Tribunal Internacional de Justicia que iba a juzgar? Y posteriormente se da se crea derivado de muchos convenios y muchos sucesos internacionales que se dan en su momento,
se crea ese Tribunal Internacional de Justicia para poder llevar a cabo juicios en ese momento, en 1945, juicios en contra de responsables de la guerra, de haber creado la guerra, haber sido los precursores de la guerra. En este caso, el caso emblemático es los juicios de Nuremberg, en donde son juzgados 17 jerarcas nazis, también los juicios de Tokio, o el Tribunal de Tokio, en donde son juzgados los altos militares del Imperio japonés que llevaron a la guerra o que atacaron en su momento todos los territorios que ustedes conocen, como Indonesia, Filipinas, parte de China y toda esa región del Pacífico. Y también en ese momento se dieron enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas, que posteriormente va a ser ratificada, firmada y en este caso creada. Y estableciendo eso, todo esto hasta antes de esa conferencia de San Francisco, desde 1939 hasta 1945 se da esta serie de tratados. Ya establecimos las fechas, empiezan desde la Carta del Atlántico, en plena Segunda Guerra Mundial, y empiezan a tratar de establecer o que se dé la paz para que esto no sea una guerra totalmente cruenta como fue, con más de 50 millones de personas fallecidas en ese enfrentamiento bélico. ¿Estamos bien ahí? Sí, Vamos bien, fregados pero atendiendo. Son mentiras, licenciado. ¿Todo bien? Gracias, Tranex. Eso es parte de la historia del derecho internacional y es necesario saber esto para poder comprender por qué se da cada uno de los convenios en relación a materia de derechos humanos. ¿Por qué se da el Estatuto de Roma? ¿Por qué se da la creación de la Corte Penal Internacional? ¿Y por qué se juzgan los crímenes de lesa humanidad? ¿Y por qué los Estados miembros de las Naciones Unidas y demás tratados velan por los derechos humanos individuales de las personas y en su conjunto? Entonces, después de lo que se trató en la Conferencia de San Francisco en 1945, después de discutir los 47 países, se empiezan a unir más países. Al final terminan siendo muchos países que se van adhiriendo, entre ellos Guatemala, y se unen a esa Organización de Naciones Unidas, creada en Estados Unidos para tener un control a nivel internacional de los mismos países. Eso es como veámoslo en este ejemplo, como el Comité de la Colonia, ¿no? O el COCODE. Se unen todas las personas, eligen a su junta directiva para el desarrollo de su comunidad. Y en este caso, el objetivo de esta conferencia era el desarrollo mundial o universal. Es la única organización universal existente en esos momentos. Entonces, y empieza el 25 de abril de 1945 y termina el 26 de junio del 45. 2 meses estuvieron discutiendo y haciendo todo lo que yo les dije en casi 10 minutos, en donde ellos empiezan a redactar la carta. La carta que ustedes ya compraron y que vamos a empezar a ver el lunes allá en la facultad. Es necesario que la lean, por favor, por lo menos ojéenla, vean cómo inicia, su creación, cuántos artículos tiene, por qué se le denomina Carta de las Naciones Unidas, y si pueden empezar a leerla sería excelente. Entonces, en esa conferencia, cuando terminan el 26 de junio de 1945, tipo 6 de la tarde, así como que, bueno,
Hicimos la ONU, mucha, pero también hicimos la Corte Internacional de Justicia, que era juzgar a todos aquellos criminales de guerra que habían sido vencidos en la guerra por responsabilidad de sus acciones en contra de la población civil, militares y todos los daños que ocasionaron. La vigencia es el 24 de octubre de 1945, cuando de junio a octubre se llevan a cabo todas estas correcciones, enmiendas, y en octubre ya la sacan a la venta, entra en vigencia, y es por eso que en ese día es la celebración de la Organización de Naciones Unidas. Y ese nombre de Organización de Naciones Unidas es sugerido por uno de los tres grandes. ¿Por quién creen ustedes? Digo, miren, como fumaban, ¿va? Ahí en Yalta, fumando del puro todos. ¿Por qué no le ponemos Naciones Unidas? Entonces, ¿quién creen ustedes que fue el que sugirió ese nombre? ¿Roosevelt, Churchill o...? Yo pienso que Roosevelt no, licenciado. Para mí fue Stalin. Churchill. Para mí que Stalin. ¿Quién da más? Roosevelt. Fue Roosevelt. Sí, Yo efectivamente. digo que Roosevelt, licenciado. Delano Roosevelt. Exacto, fue Franklin Delano Roosevelt, quien en ese momento ya había fallecido. Entonces, fue su... Era uno de sus sueños, ¿verdad, licenciado? Como usted Claro. mencionó, era uno de sus sueños, ¿verdad? Era de sus sueños poder organizar al mundo en una organización que todos los estados estuvieran presentes en esa organización, no gobiernos. Acuérdense que el gobierno únicamente representa ¿a quién? Al Estado. ¿Y quién es el representante del Estado frente a? Ya sea el delegado o aquella persona que se llama el canciller. ¿Y quién es el canciller acá en Guatemala? El ministro de Relaciones Exteriores. El ministro. Entonces, parte de eso es y llegamos a 1945, en octubre, cuando se celebra y se crea la Organización de Naciones Unidas por medio de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Estamos bien ahí? De verdad no les creo. ¿Será que todo les quedó? Bien, Lick, todo bien, todo bien. No tenga pena. Me asusta. Solo las fechas ahí son muchas, Lick. Sí, ¿Qué Lick, manda? usted dicta muy rápido, hombre, me cuesta escribir, pero todo bien. Y las fechas. No se preocupen, eso regularmente las fechas no se preguntan. O sea, no les voy a poner... Bueno, sí, va, por ejemplo, ¿qué fecha entró en vigencia la Organización de Naciones Unidas? No, que no, pues. Por ejemplo, esa sí es una fecha importante, ¿verdad? El 24 ¿Cuándo? de octubre de 1945. Así es. ¿Cuándo finaliza la Segunda Guerra Mundial? Finaliza cuando 1943. finaliza cuando vencen a la Alemania. Recuerdo solo la fecha exacta, ¿no? Cuando finaliza cuando vencen a Alemania o vencen a Japón. Cuando vencen a Japón. Claro, después de las dos. Después de las bombas, ¿verdad? Que lanzó Estados Unidos, ¿verdad, licenciado? Exacto. En agosto de 1945 se da el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya estaba adelantado en las Naciones Unidas. Interesante el tema, ¿verdad? ¿Cómo es que va de la mano? Todavía está el conflicto bélico, pero ya están creando ese organismo internacional con el objetivo de que no se vuelva a dar un conflicto de esa magnitud. Pero estuvo a punto de iniciar la Tercera Guerra con esa crisis de los misiles que les digo que sucedió en Cuba en 1962. ¿Pero por qué fue? Porque había un pacto de no agresión
en plena Guerra Fría, fue una guerra entre esas dos potencias, no declarada, pero sí existió. Entonces, se daba ese, permítame, compañeros, permítame. Disculpen, estimados compañeros. Pues les decía que derivado de eso se da la creación de la Organización de Naciones Unidas, y el nombre es por una sugerencia de Franklin Delano Roosevelt, que ya no logró ver parte de lo que él había sugerido. Entonces, y posteriormente a esto que les mencionaba de las guerras internacionales, surge la creación de la Corte Penal Internacional, derivado del Estatuto de Roma y derivado de esos crímenes que se dieron en contra de la humanidad en diferentes estados. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, donde les indicaba el juzgamiento de los jerarcas nazis, el tribunal o la corte, el tribunal ad hoc que juzgó a Japón, también los tribunales que juzgaron el genocidio que se dio en la antigua Yugoslavia, en parte de Kosovo y toda esta región de los Balcanes. También en el genocidio que se dio en Ruanda por parte de los ¿cómo se llama? De esta etnia de la Hutus en contra de los Tutsis, donde fueron masacrados más de 1 millón de personas, no con armamento bélico, sino que fue a puro machete que mataron a todas esas personas. Entonces se da la creación de esos tribunales internacionales penales que tienen por objeto el juzgamiento de estas personas, y posteriormente también aquí, cuál es la competencia de esos tribunales para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio
y agresión. Más adelante lo vamos a ver. Es un tema muy interesante. Sé que les va a encantar este tema relacionado al Estatuto de Roma, el Convenio de Ginebra, y todo lo relacionado a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, recomendación para la próxima clase. Por favor, ya tienen su carta de las Naciones Unidas, léanla. Vamos a hacer un pequeño laboratorio el día lunes en la clase. La tarea la entregan el día domingo, y ya más tarde o mañana les damos lo relacionado al Classroom para que suban su tarea. Y si pueden empezar a comprar sus leyes o descargarlas o comprar convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos para poder hacer, en este caso, laboratorios, porque este curso de Derecho Internacional 2 es prácticamente práctico relacionado a esos tratados y convenios para que los empecemos a conocer. Les deseo un fin de semana excelente y los veo el lunes ya en la clase. Estamos en la clase en la sección 102, si no estoy mal, salón 102. Levantó la mano Damaris, cuénteme, y Eric. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo estaba solucionando mi asignación y me acaban de asignar hace 3 días. No entré el día lunes a su clase. ¿Sería usted tan amable de poner las instrucciones del trabajo en Classroom? Las coloqué. ¿Usted ya ingresó al grupo de WhatsApp? No, no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces, en el grupo del noveno semestre de la sección G. Ajá, sí, en ese sí estoy en general. Ahí hay un enlace de WhatsApp. Únase ahí a ese enlace y yo voy a mandarlas